Bueno, la experiencia que tengo para contar, la primera vez que fui testigo de este fenómeno, porque al pasar de los años eh, tuve la oportunidad de verlo varias veces, fue aproximadamente en el año 96, 97, en el verano. Íbamos con un primo, tendríamos 15, 16 años, eh, día de mucho calor, tipo 4 de la tarde. Me acuerdo todos esos detalles porque la primera vez fue impresionante. No es que las otras no lo fueran, pero la primera vez como que te marca. Íbamos en bicicleta en un camino rural a la casa de mi abuelo, a la chacra de mi abuelo. En la última recta y después a la derecha está la tranquera y entramos. Es todo pampa y empieza una montaña justo ahí en el límite, con una estancia. Y en el límite con la estancia, o sea, donde empieza la primera montaña, un cerrito, observamos un montón de esferas blancas. Eh, Paramos la bicicleta a tomar agua y nos quedamos mirando y dijimos, ¿qué es eso? Impresionados los dos. Así que con la curiosidad y más a esa edad, cuando llegamos, nos fuimos a ver directamente, pero ya no estaban. Aproximadamente nosotros paramos a 1 kilómetro. Esa es la visión que teníamos. Y a medida que nos acercamos, ya bueno, perdimos la visión y estaban entre matorral, mata de calafate, grandes árboles de la zona. Pero cuando lo vimos más claramente eran aproximadamente 20 esferas blancas, así se veía. Si lo tengo que escribir eran como 20 pelotas del tamaño de pelotas de básquetbol, de básquet, grandes. Sí. Eran más grandes que de fútbol, por ejemplo. Tenían una particularidad que eran aproximadamente entre 10 y 15 y algunas, y todas estaban haciendo diferentes cosas. Algunas estaban como rastrillando, lo entendimos con el tiempo, el lugar, en un movimiento como de búsqueda de algo, flotando a cierta altura, lo que observamos, de medio metro, 1 metro a la distancia. Algunas estaban como en modo reposo, todas juntas, y otra pareciera que es como que estaban jugando entre ellas. Es la sensación que hablamos con mi primo hoy. Esa fue la primera vez. Lo contamos en la familia y obviamente fue la risa y la burla y no nos creyeron. Hasta que después de muchos años, en el 2017 aproximadamente, mi madre me llama en la entrada del campo, en invierno a la noche. Iba con mi viejo manejando en la entrada de la tranquera y me llama por teléfono y me dice, ¿cómo se llamaban esas cositas que vos ves? Que me dijiste que ves siempre en el campo o en la ruta, que has visto varias veces. Bueno, con el tiempo, viendo noticias al respecto, después con el internet, descubrimos que eran los famosos Foo Fighters, que algunos pilotos lo ven en el cielo, qué sé yo, pero nosotros lo vimos como a ras de piso, a medio metro, 1 metro de altura. Y le digo, bueno, sí, son unas pelotas como de tamaño de básquet. Una sola es, me dice. Está en la tranquera, haciendo un círculo, pasa el alambre en zigzag, va y viene. Y no nos animamos a bajar a abrir la tranquera. Estamos hablando, capaz que antes, porque mi vieja me llamó de un Nokia sin cámara, capaz que antes de 2017. Y le digo, bueno, no te asustes porque eso hacen como su laburo y después se van solas. Y efectivamente la charla habrá durado entre 7 y 10 minutos contándome lo que hacía, una sola esfera, y se fue para el oeste, que es el lado de la montaña, y se perdió. Pero bueno, es un fenómeno que se observa mucho acá, la gente en el campo, los puesteros, los esquiladores, los mismos estancieros, los camioneros.
Todos cuentan que alguna vez le pasó cuando se animan a cortar estas cosas. Justamente cuando ahora tienen un paso, hay una empresa grande que el 2026 tiene que entregar pavimentado el camino de Oneicín hasta Porvenir. Y está dinamitó cerro, hizo un tremendo laburo, wow. Esos tipos tienen el Oneicín, o sea, viste que vos te vas para el norte, después que vos te vas para Porvenir, y tienen el campamento, que tienen container, tienen unas luces, viste lo que es una empresa grande. Los tipos te cuentan que ven esas cosas. Mira. El primer capítulo hablamos sobre también un poco la luz mala, hablamos sobre una situación que tiene que ver con una luz que apareció en un río, el río Candelaria. Capaz que lo comparamos también un poco con las luces de Malfa, la luz mala. Y por ahí las coincidencias eran muy parecidas, ¿viste? Y muy notorias. Y dejamos afuera los Foo Fighters. ¿Vos querés explicar qué son los Foo Fighters? Yo no sabía que eran los Foo Fighters hasta los documentales de Informe Especial de TN acá en Argentina, de Informe Especial en Chile, y después los famosos de History, de History Channel, de Discovery, muy por encima, pero y después, ¿cómo se llama este canal hermoso que ve los 90? Infinito. Y ya hablaban de esas cosas. La particularidad de esos documentales era de que siempre lo veían los pilotos. Técnicamente los pilotos volando ahí, o una avioneta, qué sé yo. Lo que me pasó a mí acá fue que, y a un montón de gente que me cuenta, es que lo vieron, como te cuento yo, a medio metro. No estaban arriba, lejos en el cielo. Estaban ahí abajo. Una de las características que dicen que tienen color naranja. Bueno, Movimientos erráticos. los que yo he visto blancos manejando cuando la frontera estaba abierta a las 24 horas y el mar está a la izquierda. Para la gente que acá tenemos un privilegio enorme que por ahí nadie lo valora, es que por ejemplo que en Bolivia no tiene mar, y la gente que viaja ante Tierra del Fuego chilena y Tierra del Fuego argentina, de un lado en una hora pasando la frontera lo que tarde, tiene el Pacífico un lado y el Atlántico el otro, y eso es impresionante. En invierno, en la noche, según la luz del sol, los atardeceres naranja a veces pueden ser naranja. Yo los vi blancos. Claro. He visto como reflejo en el espejo en auto, naranja, verdes también, verde. Hay referencias y hay fotografías muy antiguas que también, o sea, aparte los testimonios. No hay videos, pero hay testimonios a partir de la Segunda Guerra Mundial, claro. Así que están Claro, para hacer una reseña en general, los Foo Fighters se originan en la Segunda Guerra Mundial a través de pilotos británicos, alemanes y japoneses. Exactamente. Lo relacionaban con amenaza o nazi o amenaza de la resistencia. Era tecnología del otro espía. Claro, no tenían muy claro de qué nadie lo tenía. Pero dejaron la investigación al ver que no era una amenaza, porque eran luces que solamente no tenían un patrón de movimiento, solo se movían. Lo que vos explicás en el audio, de hecho, que hacen su trabajo. Sí, sí, yo vi que... Bueno, se me viene a la cabeza cuando pasaban por la televisión o cuando veías por los noticieros los campos de maizales y demás. Sí. Y cosechas que aparecían luces y hacían tipo simbología extraterrestre. Estaba relacionado a eso porque eran luces, pasaban por arriba los campos, menos de un minuto te hacían una... De la noche a la mañana tenías un dibujo impresionante, sí. bien detallado, que ni siquiera tenía sentido. Y la ciencia explicó, según me recuerdo, de que eran dos hermanos que iban a la noche con unas cuerdas y hacían eso. Pero no. Pero explícame el mismo fenómeno, la diferencia 300 kilómetros y diferencia de continente, que lo hagan otros dos hermanos allá y por cómo. Claro, que son los hermanos de teletransporte, ¿cómo es? Sí, la explicación científica da mucho que desear. Yo no sé si en ese tiempo, la verdad es que si ya estaba forjado el concepto de objeto volador no identificado o UFO en inglés,
OVNI en español. No sé si ¿Cómo se llama ahora? ¿What? No sé si en ese momento ya estaba, porque como te decía, eran las primeras veces que seguramente un montón de gente que los vio, pero que de pronto, como dicen muchos informes, fue creciendo la credibilidad porque había pilotos con renombre que los iban nombrando y ahí, porque no hay registro, de hecho de video no hay registro, pero sí fotografías. Y fotografías de una calidad ya de la época, o sea, que seguramente vamos a poner de forma ilustrativa en el video. Y bueno, el más famoso es el de un piloto argentino de Neuquén. El Foo Fighter era más grande, pero estamos hablando de la misma. Es como la luz mala, la luz buena, pero el fenómeno está. Lo han observado y hasta profesionales de la navegación, camioneros como yo, alguien que viaja o que está en un lugar y no sabemos qué es, pero que el fenómeno está y existe, no hay ninguna duda. No sé, sí, de hecho hemos visto videos de situaciones que no son rayos, que tienen otro nombre y que están filmados como si fuera una descarga en el avión. Tienen un nombre distinto, tienen una explicación lógica, pero en esta situación puntual no. Y es muy parecido a todas las cosas que habíamos hablado, en los rayos globulares y todo así, pero que tienen que ver con el aire, que no, por lo menos yo no sabía que existían hasta que me puse a averiguar. Porque no nos engañemos, si decimos Foo Fighter, estamos hablando casi lo primero que se me viene a la cabeza es la banda. Así que me gustaría también ahondar un poco, vos en la historia contás que había ido con un primo. Con un primo, justamente cuando saltó esto de recordar lo que nos pasó, le dije, hay un amigo que está haciendo un programa, me preguntó de esto, de lo otro, y le voy a contar esta historia, de que la tengo tan patente, y le digo a mi primo, ¿vos te acordás cuando nos pasó esto? Y instantáneamente me dijo, ¿cómo no me iba a acordar? Porque fue algo muy impresionante para él y para mí, tal cual lo relato en el audio que envié. Sí. Pero los dos fuimos testigos instantáneos, y lo que repito es que cuando llegamos y le contamos a nuestros padres, a los abuelos, porque nosotros nos fuimos, volvíamos ahí, la burla fue, claro, se imaginan. Y después el momento era cero creíble, o sea, dos pibes que lo mandamos, no sé, a comprar pan al pueblo en bicicleta, vuelven y cuentan esto, y uno con toda su inocencia quiso solamente contar lo que vio. En el audio decís y después cuando mi madre lo vio, eso fue tremendo. En el audio decís que era la primera vez y que te sorprendió, sí, que se sucedió de nuevo, sí, pero que también te sorprendía, pero la primera vez fue como la primera vez. Sí, porque imagínate, pibe de esa edad y ver esas cosas y con un primo ahí los dos y ver que era real, pero después nadie nos crea y nosotros dijimos, ¿qué pasa acá? Fue con el suceder de los años, por supuesto, toda esta zona, estamos hablando de la isla Tierra del Fuego, lo puedo decir. Claro, sí, estaría bueno que cuentes la ubicación. Bueno, ya lo dije, ¿no? Tenemos de un lado mar y después a la hora otro mar, entonces... Al sur bien de Argentina, claro, de Chile también. Cuando la frontera estaba abierta a la noche, mi primer auto que tuve, cuando mi primera licencia y la frontera estaba abierta a las 24 horas en verano, perdón. En verano era como del 30 de octubre al 10 de marzo, al 30 de marzo, una cosa así. Viajando, he visto estas cosas en estancias, acompañándome en el camino. Y ahí sí, o sea, la parte varias veces. Que Marcos dice que algunos lo dicen naranjas, otros verdes, y yo me di cuenta que eso cambia la percepción de uno, según, no sé, yo lo vi en el espejo y está en un atardecer. Claro. Yo, de noche es blanco. Si está atardeciendo es como verde. Si está como de mañana es gris, naranja. Cambia según, no sé, la luz, algo así. Igual lo que contás vos también, que te va acompañando, es difícil capturar porque tenés que tener una muy buena cámara. No, porque con el celular, porque no te da la tecnología, no te da la parte técnica del celular para captar la luz y más en movimiento. Y más en movimiento, te estoy hablando, no sé, en el ripio, con la luz, el atardecer 2007, en un Volkswagen gris. Creo que el teléfono que yo tenía en la época era un Nokia 1100, no tenía ni cámara, no tenés la forma de capturar para que alguien te crea. Eso que uno ve. Lo que hablábamos recién. Como lo que nos pasó con los primos en los 90 tampoco. Es lo que hablábamos recién, que de pronto, como para hacer la experiencia en la casa es sacar la foto de la luna. Si no tenés una buena cámara... Sí. Una Nikon con zoom, con claro, es una mancha blanca. Imagínate eso, y eso que estás quieto. Porque tenés la posibilidad de que de última, técnicamente, el celular pueda absorber más luz, por una cuestión de ISO y todo. Imagínate en movimiento. No tenés esa posibilidad de que el celular tarde, estás manejando. O sea que es casi imposible. Imposible. Y sin embargo, yo tengo pruebas para mí, pero tampoco tengo para ir a grabar a alguien ahí, que me ha pasado esa vez que cuento. Por ejemplo, en el 2007 con el auto, el estanciero tanto, el kilómetro cuánto, de un lado del otro, de los dos países. Y uno estaba laborando con el tractor, otro
otro caballo con la oveja y no sé, se me pinchó una rueda o bajé porque me sorprendió el fenómeno y estaba el tipo y me dice, yo también lo vi, pero no tenía una cámara arriba del caballo o no tenía una cámara arriba del tractor tampoco, pero y además muchos me han dicho, esta gente que vive ahí a señalar su estancia, su lugar, y los vemos siempre. Y entonces yo digo, bueno, es un fenómeno que es completamente real. No sé cómo se tendrán pruebas, como se han tomado en otros lugares, documentales, los aviones. Yo puedo contar lo que vi y lo que me ha contado la gente también de que lo ha visto, y después lo de mi madre, que fue tremendo porque estaba muy asustada y lo vio también. Bueno, pero esto que contás vos se vivió en distintas épocas del mundo, en distintos lugares del mundo. Un caso específico también es el de Cristóbal Colón. En su bitácora cuenta que han visto luces. Tengo acá un registro que dice: Colón registró hecho avistamiento de su diario. Según la transcripción de Fray Bartolomé de las Casas, pareció a mí que vi lumbre, aunque fue cosa tan cerrada que no quise afirmar que fuese tierra. Más llamé a Pedro Gutiérrez, repostero de estrados del rey, y dije: mírase, y lo vio. Semejaba una candelilla cera que se alzaba y levantaba, lo cual a poco parecía ser indicio de tierra. Bueno, según Cristóbal Colón, esa luz lo guiaba a tierra, pero era una luz, como decís vos, onda Foo Fighter, circular, tipo bola de fuego. Fíjate que él lo describe ahí de la forma que él lo vio, y yo lo describo de la forma que yo lo vi, Claro. y que me cuenta, pero ya teniendo el concepto de Foo Fighter. Colón no tenía el concepto, entonces Colón no lo tenía. Es la primera vez que alguien lo pudo registrar, por lo menos en una bitácora. En una bitácora, exactamente. Lo que nos pasa a nosotros es que muchas veces vemos una misma situación plasmada en varias culturas. Sí. Entonces cada uno tiene su nombre para cada una de ese fenómeno en particular, por ejemplo. En este caso vos decís Foo Fighter, en otro caso la luz globular, el rayo globular, o la luz mal en otro... La luz buena, la luz Claro, la luz naranja, la luz fuego roja, fatuo, las pelotas, el fuego. ¿Entendés? Cada uno es distinto. Poltergeist. Poltergeist, Que tal los cual. poltergeist son similares a los No lo había Fighter. pensado, pero la gente que le ha pasado eso, Los cuenta poltergeist que hay una luz también. Son luces Claro. chiquititas que dan vuelta. Entonces eso me parece que también tiene que ver con, como decías recién, ¿no? La parte de la década que vos estés viviendo, el concepto, vos decís Foo Fighter porque te representó, es lo que sabías vos conceptualmente, capaz que hay un montón de cosas. Lo Hay un montón de después cosas es lo que me cerró. que desconocemos nosotros también, porque nosotros capaz que nos ponemos a investigar y terminamos sacando más conceptos de otras cosas más. Pero bueno, me parece que eso tiene mucho de esta cosa que le decía, hace cultura esto de tener que, de alguna forma, exponer la vivencia de cada uno en situaciones paranormales, dándole el nombre que le toca a cada cosa, en su momento y cómo lo vive cada uno y el trasfondo que tiene cada uno también, ¿no? Claro, Yo creo que animársela a contarlas. O sea, uno no está loco por ver esas luces. porque no sos el Repito, único. La vi con mi primo, no nos creían. Hablé con estancieros, con posteros, lo vieron y siempre es natural, me dijeron, es como que todos los días. Mi madre que me llama y yo dije, el fenómeno es real. Tiene interpretación Que de está, cada uno. pero que existe y que lo ha visto mucha gente Y que viene de siglos y siglos. y en todas las culturas. En todas las culturas, ¿no? Sí, No sí, solo acá, en otro Ahora país. tiene ese nombre, ¿no? Claro, ahora tiene Le damos el nombre, claro, le damos ese nombre, pero en realidad también uno medio que se va acomodando. Ahora, de hecho, nosotros hoy por hoy hablamos de muchos conceptos que tienen que ver con la vida cotidiana, que antes se llamaban de otra forma y se va transformando. Bueno, me parece que capaz que Foo Fighter era el concepto con el que arrancó, porque creo que tiene que ver con un cómic francés, una cosa así. También. Y ahora vos lo ves que se va modificando, o modificando, como te decía, culturalmente. Capaz que en Asia se llama de otra forma porque su cultura... Está linda, la misma Biblia, las luces en el cielo. Claro, la Biblia lo describe de otra manera. Los vikingos lo llamarán de otra forma. Exactamente. Los chinos. Claro, depende de la región también. Pero que hay, o sea, no es... Va más allá de todo tipo de religión, de todo tipo de concepto. O Exactamente. sea, es algo que no es una vivencia que has tenido vos solamente. Bueno, y por ahí Miles de yo personas. me animo a contar esto, porque como esa vez hablé con tal estanciero, tal postero, con tal que estaba arreglando el camino, con mi madre después, y todos lo vimos, no estamos locos, no se animan a contarlos por ahí por el prejuicio de decir que se habrá fumado esto, qué vio, qué sé yo.
pero el fenómeno existe y pasa. Y uno solamente se anima a contar para que también, en mi caso, yo lo hago porque para que toda la gente que tenga este tipo de cosas se anima a contarlo también. Y después discrepe. Sí, porque hay cosas que tienen una explicación racional y otra cosa que, bueno, ya está más atado a lo que es, no sé si lo imaginativo, pero sí tiene que ver con lo perceptivo, porque de pronto hay cosas que no vas a entender, pero lo percibís que pasó esto y vos te vas a quedar con eso. Así que cada uno elige, hay cosas que van a ser más claras o menos claras. Ninguna de las dos cosas está mal. Lo que hacemos nosotros, incluyéndote, es presentar esto como algo que sí sucede. Y que, como siempre decimos, ¿no? Con tanta cantidad de años encima, algo te va a pasar que no vas a poder explicar. Y que queda en la conciencia de cada uno a ver qué puerta eligen. Me parece a mí que igual que lo que vos nos estás compartiendo ya supera esto de tu propia percepción, porque Mi experiencia. tu mamá también Lo he vivido. mirá, ¿cómo era que se llamaban las luces que vos veías? La estoy viendo en la tranquera, está dando vueltas. Claro, igual No nos vamos a bajar, me dice. Y fue una cosa que yo salí de laburar en una fábrica y recibo el llamado de mi madre y yo digo, preocupado, ¿le habrá pasado algo? Porque ellos viajaban. Y no, resulta que era para contarme esto. Claro. Como cuento ahí, fueron como 15 minutos, ella esperando a que, como yo consolándola, que está todo bien y que se va a ir, se fue y tranquilo, y entramos. Ahora tranquilo. Claro. Pasa que también viene un poco por la experiencia de cada uno, ¿no? Como hay mucho por ejemplo, tenemos un audio grabado donde nos explican un poco de Caleuche, por ejemplo, que de pronto en el audio decía, no, hay una persona que sí sabía de qué se trataba el tema de Caleuche y otra persona que no, que es el que nos compartió la historia y dijo, esto va a pasar, tranquilo, déjalo que pase. Hay gente que es, como te pasó en este caso, de saber cómo actuar ante esa situación. Esta persona, bueno. Después me pasó después de la primera vez, ya lo conté, o sea, no entendía nada, con mi primo fuimos a buscar, se nos burlaron, después yo me acostumbré a que estén ahí en el camino, hablé con la gente, cuando lo vio mi madre ya le pude decir, pero si no era una incertidumbre tremendo y yo asustado, ¿qué carajo pasa acá? Claro. Hasta que le pasa a uno y es como más tranquilo, no te asustes, porque el fenómeno está allí. Como veníamos diciendo, el tema de Foo Fighters se relaciona mucho a todo tipo de avistamiento, sea poltergeist, sea luces en el cielo, o sea sobre la tierra, en relación a la luz mala también. Es como un triángulo que se relaciona, ¿no? En los poltergeist, por ejemplo, en las casas, que la gente por ahí ve que las cosas se caen o se mueven, y en las grabaciones se ven pequeñas luces que giran alrededor, igual que el tema del Foo Fighter, que en el cielo lo han visto en épocas, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, luces con movimientos sin ningún tipo de sentido, pero que no son amenazantes, y es una locura cómo se relacionan, ¿no? Todo ese tipo de cosas, al igual que a la hora de cuando esas luces hacen dibujos sobre los campos y todo ese tipo de cosas, es como algo loco, ¿no? Bueno, vos tocaste un punto fundamental de que las experiencias que he tenido que contar al respecto, jamás me he sentido amenazado por esas luces. Nunca. Siempre entendí que estaban haciendo o una cosa allá, o ni siquiera me estaban acompañando a mí, yo las vi de casualidad que estaban por el sector, pero jamás me sentía amenazado por esas luces. Por supuesto que al principio uno se asusta si se quiere, pero jamás era como que eran indiferentes para mí. O sea, claro, componer una función haciendo algo. Yo tuve la oportunidad de verlas, nada más. Y toda la gente que me cuenta que lo vio. Está relacionado a las energías, ¿no? Como hablamos en algún momento, el tema de la energía, uno siente cuando la energía es mala y cuando la energía es buena. Y yo creo que son tipos de energías, ¿no? O sea, que tienen una función que quieren cumplir, pero no tienen una amenaza directa hacia el ser. O sea, ellos hacen su trabajo y listo. Esto que contabas vos recién también lo habían compartido los pilotos, que ellos también nunca se sintieron amenazados, siempre los acompañaban, haciendo movimientos erráticos imposibles, pero nunca en ningún momento atacaron nada. O sea, por eso quizás tampoco fue tan... Como te hablaba con lo de Colón, que los guiaron a tierra, las luces. Inclusive allí hasta que lo ayudaron, tal vez. Claro, por eso puede ser que no tuvo el impacto histórico que han tenido otras civilizaciones, otras formas de expresión o otras situaciones paranormales, porque no atacaron directamente. No influyeron en secuencia histórica, no influyeron en
Claro. Para mal, me influyeron para mal. Ni para mal ni para bien, o sea, no influyeron, estaban ahí. Están ahí nomás. Sí. Tienen su presencia y... La verdad que es una historia que a vos se te repitió porque me dijiste que la primera vez como que te había sorprendido como Sí. el resto, pero la primera. ¿Te acordás las otras situaciones, cómo fueron, si fueron parecidas? Sí, la primera fue la del campo, 16, 17 años o tal vez menos, y en el cerro, y tarde en verano, y después ya fue cuando, como conté, lo que manejando atardecer, una luz acá, salió del mar ahí, o al lado de los árboles, y la ruta, el mío, el monte, o la derecha o la izquierda, y según el atardecer de un color, del otro, pero era para mí el mismo fenómeno que cambiaba por la luz, ¿no? Y siempre que es como que lo vi en la ruta, manejando de noche. Yo creo que se lo puedes preguntar a cualquier camionero que maneja la isla, o a cualquiera que lleva animales de tarde o mañana, o cualquier comparsa de esquila, y te van a decir, alguno te va a decir que lo vio, y como me han dicho a mí, y entonces el fenómeno es completamente real y existe, pero no todos se animan a contarlo. Pero bueno, que sí varió, porque las veces que me pasó en el campo, y la primera vez eran muchos, ¿no? Y cuando me llama mi madre era uno solo, y en la ruta siempre también fue uno solo y dos. No era todo eso como que en el campo estaba como buscando minerales, o estaban jugando. En la ruta era como que, no sé, yo iba a 90, a 80, y parecía que iba a la misma velocidad, y me acompañaba un ratito, 2 minutos, 3 minutos. Es clave lo que decís, porque como dijiste vos estabas contándolo ahora, pero mucha gente no se anima a contarlo, y si la gente se animase a contarlo, sería algo más viral, más creíble. Obviamente no es creíble, pero... Por lo menos para indagar que ese fenómeno, de estar de acuerdo que es real, y pedir las explicaciones hasta los gobiernos de turno, si se quiere. ¿Qué exactamente. opinan ustedes, los científicos? ¿Qué es esto? Claro, Todos lo vemos, ¿qué es? exactamente. Queremos saber. Por lo menos eso. Exactamente, como lo decís vos, para que las personas que estén abocadas a ese tipo de avistamientos se relacionen más y den una respuesta. Y a mí me interesa saber, por lo menos, como dije antes, nunca sentí miedo, nunca me sentí amenazado, pero sí me pregunto por qué hacen acá, o sea, si influye a nosotros, o si influye... yo por lo menos quiero saber. Exactamente. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Por qué están? ¿Por qué están? ¿Por qué Exactamente. tanta gente los ve? Mirá cómo era de loco que la primera explicación que quisieron darle es que era un armamento del enemigo. Sí. Wow. Nazi, primero era nazi y después era de la resistencia. Claro, como el panorama está muchísimo más abierto, la gente ya se cuestiona otras cosas y no un armamento. Yo recuerdo, si es que esto sirve, recuerdo un programa que se llama, como conté, esto lo vi, lo de los Foo Fighters, el concepto lo tuve por 2 programas. TN del lado argentino, del lado chileno Informe Especial, y del lado, no sé, de lo que uno ve en la tele, del canal Infinito, ¿no? Los Foo Fighters. Y recuerdo un programa de Informe Especial que habla un general retirado, no sé si eso es verdad o no, y él decía que los Foo Fighters eran, según su explicación, decía de que, te lo conté, que buscaban minerales, buscaban hierro, minerales, plata, que buscaban, eran como espía sin ser espía, y que acá en Sudamérica, yo no lo digo esto, lo dijo en ese programa, un supuesto general retirado, a ver si lo encontramos, dijo que acá en Argentina en ese tiempo, Brasil, Argentina y Chile ya los tenían hasta un montón. Uno cuando viene en avión desde Buenos Aires para acá, ve, no sé si ve directamente estos son embarcaciones que hay, ¿no? Sí. Y se ven las luces. Como ciudades en el mar, Claro. ciudades en el cielo, ciudades en las nubes, uno está en la aerolínea, mira para allá y parece Claro, que ves una ciudad en el cielo. Claro, Y es un campamento en el medio del Atlántico. Claro. Petrolero. Eso es impresionante eso, pero muchas veces son barcos y uno igual en su cabeza empieza a ver cosas que en realidad no son. Por el mismo efecto, uno siendo objetivo, yo he pensado, he viajado a Buenos Aires, lo que vos contás, y miro, siempre me gusta la ventana, y veo así que, no sé, entre el medio de la Patagonia, el viaje dura 3 horas, y veo como una ciudad en el cielo. Los Claro, efectos del sí. sol así, y resulta que es un campamento petrolero en el Atlántico, pero uno lo ve a la distancia y con las nubes parece que es una ciudad en el cielo. Claro, sí, sí. Y yo tampoco voy a creer que es una ciudad en el cielo. ¿Me explico? Esto es otra cosa que lo vimos.
Pero a mí lo que me sorprende de ver que pasás por el mar y que hay un montón de luces y todo, me sorprende saber que la gente no le llama la atención. No. Bueno, lo transita como si esto no estuviera. Vos le preguntás a esa gente si hay una explicación para eso y la gente no sabe qué es lo que hay abajo. En mi caso, nosotros que tenemos cierta curiosidad y nos pasa esto y lo hemos visto, yo digo, sí quiero saber qué es y que me den la explicación. Claro. Bueno, nada. Muchísimas gracias por tu testimonio primero, después por compartirnos conceptos que tienen que ver con esto, y por la charla, por acercarte, por la confianza y por todo. La verdad que nuestro objetivo más que nada es dar, como decíamos hace rato, otra panorámica. Algo que trasciende épocas, no solo en la actualidad, sino Y eso es algo que sigue sucediendo, ¿no? Es al algo día de hoy, exactamente. que se nos ocurre de pronto. Vos, como decía recién, no es que saliste de pronto a buscar una luz y Exactamente. te la inventaste, sucedió y es algo que querés compartir en este espacio que por ahí no se da siempre. Así que si la gente que tenga no sé, alguna historia que le haya pasado, que tenga la libertad de mandarnos un mensaje y lo compartimos acá y Va a analizamos. ser bienvenida. Sí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio y la confianza y creer en poder compartir todas estas experiencias y que cuando éramos chicos nos trataban de loco y esto, qué sé yo. Y bueno, es algo que es querer reventar, o sea, me lo han dicho. Pregúntenle a ellos si quieren. Claro, hasta lo Lo más de esto salgo. Los más escépticos, la verdad que sí. Así que bueno, nada, una muy buena charla y que es una charla que de hecho se extendió más porque en realidad venimos charlando de antes. La verdad que muy rica y muy de intercambiar conceptos y la verdad que la disfruten, que esto fue un capítulo más de Las Dos Puertas y nos vemos en el próximo video, ¿no? A ver si se siguen abriendo esas puertas.